¿Qué onda escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria, cosas que te podrían pasar a ti. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. Alex, qué gusto de verte de nuevo. Estamos aquí Qué gusto de verte de una, veras. una semanita más eh, en el episodio número 46, no 56. Me equivoqué la semana pasada en el episodio. Para los que nos escuchan en Spotify, una, una disculpa, no viajaron en el tiempo y se adelantaron 10 episodios. Entonces, fue error mío, pero ya está corregido. Aprovecho este pequeño espacio para recordarles que si nos escuchan en Spotify, le pueden dar al botoncito de seguir para que les avise cada que esté disponible el nuevo episodio, les aparezca en su feed. Y creo que Spotify acaba de agregar una nueva sección de episodios de los podcasts que sigues. Por lo menos a mí me apareció. Entonces, síganos para que no se pierdan los episodios nuevos. También no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, porque por allá hacemos en vivos, que de hecho si están escuchando esto el día que sale en YouTube, nos vemos en la nochecita, en un ratito más para el postmortem. No es cierto, nos No, vemos pero mañana. Nos vemos mañana. es Exacto, mañana. mañana. Y si nos estás escuchando en Spotify, ahora sí nos vemos en un ratito en YouTube. Esperamos tenerlos por allá. Va a estar amena la situación. Tenemos unas historias bastante fuertes. Entonces, tú, Alex, ¿tienes algo que agregar? Pues nada, Eric. Bueno, si gustan y está en sus posibilidades, invitarnos unos taquitos o apoyar al podcast con un poquito para comprar equipo, pues ya saben, ahí tienen el Anchor aquí abajito en la descripción. Ahí se pueden meter. Hay suscripciones desde $1 prácticamente. Creo que la más cara es incluso de $5. Entonces, pues ahí tienen esa opción. Siempre se agradece que Y nos apoyen. un saludito para el buen Eduardo, que es el suscriptor activo del podcast. Entonces, ahora sí, sin nada más que agregar, los dejamos con el episodio de esta semana. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Eric, prepara tu platillo volador porque esta noche tenemos un tema, la verdad es que está bien bueno este episodio, o sea, por los temas que preparamos creo que va a quedar muy bueno. Y cabe mencionar que pues no recuerdo si lo dijiste en el pre-intro, pero va a dar pie a un nuevo episodio que se viene todavía más fuerte, viene Sí, más cargadito. yo te voy a ser bien sincero y les voy a ser bien sincero. Ustedes escuchas, no me consideraba gran fan de este tema de los ovnis, pero ahora que estamos con esto del podcast, que pues obviamente tenemos que investigar, me he dado cuenta que hay casos bastante curiosos y bastante interesantes relacionados al fenómeno. De hecho, una de las historias que yo traigo para hoy no tiene tanto que ver con ovnis, pero sí está muy envuelta en el ámbito. Entonces, como bien lo decías, este episodio va a dar pie para uno de los próximos. No sabemos si es el que sigue o el que sigue, para uno de los casos mejor documentados de ufología que hay, y que aparte involucra a civiles. Entonces, bueno, a una gran cantidad de civiles. Entonces, uh, ahí se los dejamos sobre la mesa para que estén atentos a los próximos episodios del podcast. Entonces, igual, si ustedes tienen alguna sugerencia, pueden hacerla en el grupo de Escuchas de Noches de Terror de Facebook. Ahora sí, Alex, ¿qué te parece si comienzas a platicarnos un poquito de la historia que tú traes para esta noche? Pues fíjate que les traje lo que a mi punto de vista es el Roswell mexicano. Creo que ya hay otro tema que igual tiene, por así decirlo, este nickname, este apodo, este sobrenombre del Roswell mexicano. Sin embargo, creo que este es el más interesante y más que nada porque está más que bien documentado. De hecho,
me comprometo, así como político, me comprometo a dejarles fotitos en el Instagram, también para que nos vayan a seguir al Instagram, de notas periodísticas que salieron ese día, ya lo escucharán ahora. Y estamos hablando de nada más y nada menos que de Ciudad Pemex. La mañana ¿Qué del es 2 Ciudad de... Pemex? ¿Qué es Ciudad Pemex o dónde está Ciudad Pemex? De hecho es lo que voy a hablar. Traje mi investigación. Ahora sí me puse a redactar, güey. Voy a aplicar las leyendas legendarias, güey. Ahora sí. Pero sí, yo bueno, también traigo investigación. Entonces, dale. La mañana del 2 de junio de 1973, México despertaría con una de las noticias más interesantes e inauditas que se haya visto en los últimos años. Aterrizó un ovni en Ciudad Pemex, era lo que se podía leer en los encabezados del periódico La Prensa de aquel día, de los cuales, por cierto, aún se conservan fotos en algunos foros, blogs y, por supuesto, en Google. Pero antes de comenzar de lleno con el tema, hay que contextualizar un poco sobre qué es y dónde se ubica Ciudad Pemex. Esta ciudad, o mejor dicho, complejo habitacional / industrial, el cual alberga a casi 6,000 personas, se fundó en 1958, debido a que por aquel entonces estaba ocurriendo el auge petrolero en Tabasco, el cual se originó debido al descubrimiento de yacimientos petroleros y que provocó un enorme crecimiento económico en la zona. Estamos hablando de que se hizo una ciudad a lo Chernobyl aquí en México. Justamente. Sí, es como un Chernobyl mexicano. Ajá, que justamente. Pues, Chernobyl justamente, bueno, Pripyat más específicamente, era la ciudad aledaña a la planta de Chernobyl, que era prácticamente ocupada por puros trabajadores de la planta. Entonces, ¿me quieres decir que México no se quedó atrás e hizo lo suyo? Sí, básicamente lo mismo. Bueno, que en este caso no sé petróleo. en Rusia cómo lo habrán hecho, o sea, si fue el gobierno. Recordemos que Pemex no es tanto del gobierno, sino es una paraestatal que tiene hasta cierto punto un poco de, bueno, no sé si tenga autonomía ya hoy en día. Por lo visto creo que no la tiene, güey, pero bueno. Pero pues sí, fue cuando Pemex vio tiempos mejores, güey. Esas son otras historias de terror. Pero bueno, regresando al tema, según las notas periodísticas de aquellos ejemplares, durante la noche anterior y parte de la madrugada de ese día se suscitaron eventos que a muchos de los vecinos de la zona les resultaron totalmente perturbadores. A grosso modo, alrededor de las 9 de la noche comenzó un diluvio que no tardó en convertirse en una tormenta eléctrica. Sin embargo, varios testimonios indicaron que los rayos provenientes de aquella tormenta no eran normales. Básicamente, la gente los describe de un color un tanto extraño, o más bien diversos colores. O sea, era como un arco iris, güey, lo que sucedía ahí en el cielo. Ajá, era una tormenta eléctrica, pero con colores. Pero con luces, ajá. Está bastante extraño. De hecho, lo más similar que yo he podido ver a esto fue no en el temblor grande de 2017, sino recuerdas que unos días antes tembló muy cabrón. De hecho, estuvo a mi punto de vista más cabrón que el mismo sismo del 19 de septiembre. Pero tembló en la noche, muy noche, como eso de las 11:30, 1 de la mañana, por ahí creo. Entonces, de hecho, dato curioso, yo ya me estaba durmiendo, güey, escuché la alerta sísmica y dije, ay, qué hueva, güey, un temblor. Y ya cuando sentí dije, madres, güey, vámonos de aquí. Sí. Y cuando bajé, justamente, como pues mi casa estaba muy pegada a una avenida, y tienes toda la razón, lo primero que hice, y no estaba lloviendo, volteé al cielo a ver y estaba sucediendo una tormenta eléctrica, pero los rayos se veían como morados. Como güey, morados, como púrpuras. Es a lo que iba. Y no se trata tal cual de, bueno, según la explicación que yo encontré en ese entonces, no era una tormenta eléctrica, sino era la manifestación de energía saliendo del suelo que se reflejaba en el cielo. Entonces, pues para los que vivieron eso, para los que saben de qué temblor estamos hablando, podrían darse una idea de lo que ocurrió con ese fenómeno. Así es. Sin embargo, el asunto comienza a tornarse más extraño o desgraciadamente muy común aquí en México, ¿verdad, Eric? Donde sucedió un apagón, a veces por ovnis, a veces porque te explota la coladera en la esquina. Pero
lo que provocó que aquellos destellos se intensificaran y resaltaran más en la oscuridad. Posteriormente comenzaron a escucharse lo que muchos vecinos en sus propias palabras describieron como bombas y detonaciones provenientes de la base aérea militar número 16, la cual está bastante cerca de Ciudad Pemex. De hecho, mucha gente dice que no tiene sentido que haya una base militar ahí, que se les hace muy extraño el porque haya una base ahí. De hecho, justamente ahorita viene esa parte o una opinión parecida en una de las historias que les traje. Pero bueno, para cualquier persona que al día siguiente tuviera que trabajar, el asunto terminó ahí. Sin embargo, y como estamos en México, varios vecinos muy chismosos salieron a la calle en búsqueda de respuestas o por lo mínimo saber qué estaba pasando. ¿Por qué me volteaste a ver? Porque te mandé una foto de la explosión de una coladera nada más. Eres chismoso, güey, y estamos en México. Digo, yo también lo haría, o sea, la verdad, no, el morbo es más grande. Aquí en México siempre pasa eso. O sea, cuando atropellan a una persona, que digo, no es que sea una situación agradable, obviamente. Tú pasas por ahí cuando pasó algo así y ves a 30, 50 personas ahí viendo que pues no ayuda en nada y fuera de eso yo creo que puede dificultar, pero pues es nuestra cultura. Jugándole un poquito a abogado del diablo, es una situación rimbombante o llamativa. Y te llama la atención, ¿no? Y ahí viene el morbo de que te llame la atención algo que no debería, pero pues es México y hasta cierto punto no tenemos todavía esa cultura de controlar un poquito el morbo, también para agilizar situaciones que pasen las patrullas o las ambulancias, etcétera, ¿no? Porque también estorban, o sea, sí hay que ser más precavidos en ese aspecto. Pero bueno, estos vecinos chismosos salieron a la calle en búsqueda de respuestas o por lo mínimo saber qué estaba pasando. No pasó mucho tiempo cuando comenzó a circular entre los habitantes de la ya mencionada zona que en la ranchería El Limón se había estrellado un objeto, el cual según los mismos vecinos era un platillo volador. A partir de aquí y en distintos medios tanto de la época como modernos surgen diversas versiones sobre lo que sucedió aquella noche y los días posteriores, por lo cual procederé a leerles uno de los relatos que más me llamó la atención, y esta historia es contada por Armando N, de 67 años de edad, la cual fue publicada en el diario El Heraldo de Tabasco. Que es de estos periódicos locales que hay en todos, pero hasta cierto punto el Heraldo serios, tiene buena reputación, güey. Sí, es a lo que iba, son serios, pero tienen como su división en cada estado, entonces... bueno, de hecho, creo... No sé si el Heraldo es de Milenio, güey. Creo que sí, es lo que te iba a decir. Creo que es de Grupo Milenio, que es una de las cadenas de noticias más... Si no verás... A ver, por lo menos para los haters que andan por ahí van a empezar... pinches periódicos chayoteros. No estamos hablando de política, estamos hablando de noticias serias, güey. O sea, no como el de Forma o el Gráfico o esos periódicos, ¿no? Es un medio el cual tiene un sustento y tiene mucho trabajo detrás. No es de estos que no sabes ni quién escribió la nota, ni nada. El Gráfico. Ajá, exacto. El Metro, bueno, ese tipo de cosas. Y es justo lo que me llama a mí la atención de este tipo de casos, que hay mucha documentación hasta cierto punto. O sea, hay muchas notas periodísticas al respecto, muchas entrevistas. En algunos casos incluso hay documentos oficiales, declaraciones del alcalde de la ciudad o cosas así. Es lo interesante de estos temas. Y de hecho, lo interesante, digo, las notas periodísticas vienen de la prensa. La prensa no es un periódico como al que le tenga mucha confianza, porque también es muy amarillista, pero existen, güey, y son muy viejas. Entonces, si tú te das a la tarea de checar hemerográficamente, o sea, una búsqueda hemerográfica, sí puedes encontrarte con varias cosas. Además, se habla por ahí que hubo mucha restricción, o sea, posteriormente de que sucedió este caso, bloquearon Ciudad Pemex, güey. Por la cercanía de la base aérea. Ajá. Los militares tomaron la zona y no te dejaban ni entrar ni salir de Ciudad Pemex en un lapso de ciertos días.
Eso Y está... de hecho, justamente por eso también surgen otras leyendas, otras Otras historias teorías. que tienen que ver con los hombres de negro. Ahorita lo platicamos, ¿va? Va, dale, dale. Entonces, la historia es la siguiente. Dice, lo puedo leer como... No, no lo voy a leer como tabasqueño, güey. No, no es leyendas legendarias. Fue en junio de 1973. Me acuerdo muy bien. ¿Cómo olvidarlo? Tenía 20 años y me acababa de casar. Me fui a vivir a Ciudad Pemex porque conseguí trabajo en el complejo petroquímico y ganaba más o menos bien. Soñaba con ahorrar lo suficiente para comprar mi casita, aunque esto no lo lograría sino hasta muchos, muchos años después, ya cuando ni lo necesitaba ni lo quería, ¿quién lo diría? En aquella época, Marisela, mi entonces esposa, puesto que enviudé en el 2005, no tenía amigas en la colonia y por eso siempre renegaba de vivir ahí. Quería regresarse a vivir a Villahermosa con sus papás, pero ella no tenía trabajo y solo dependíamos de mi sueldo en el complejo, por lo que cambiarnos de esa casa era impensable. Desde la capital hasta Ciudad Pemex me quedaba muy lejos, fueron años difíciles. La noche que ocurrió todo, hubo una gran tormenta eléctrica. Apenas iba llegando a la casa cuando se desataron ráfagas de viento y rayos. La gente se encerró porque de verdad, está mal redactado aquí, porque de verdad quedaba miedo ver aquello. Los relámpagos eran como de colores extraños. Nunca había visto algo así. Mi esposa se asustó mucho, rezaba y encendía veladoras, pero nada que se calmaba aquello. Llovió desde las 8 o 9 de la noche y no paró hasta la madrugada. Para colmo, hubo un apagón que duró varias horas. Esto lo conoce muy bien Eric. Y bueno, Esta la... última semana ha sido 3 días sin luz. te voy a tirar carrilla como no tienes idea en el postmortem, güey, por eso. Pero bueno, la noche que ocurrió todo, hubo una gran tormenta eléctrica. Apenas iba llegando a casa cuando... Ah, no, esto ya lo leí, perdón. Lo más extraño era que mientras caía la tormenta y se miraban estas luces desde la base aérea militar número 16 de la Armada de México, que específico el señor Armando, que está cerca de ahí, se escuchaban como bombas y detonaciones. Ujú. Los estallidos cimbraban la tierra, los animales de corral y los perros se asustaban, y después se dijo que las explosiones eran artillería de la base aérea, que le estaban disparando a esas luces. Lo siguiente que voy a contar puede sonar difícil de creer, pero es la verdad. Al día siguiente todos los vecinos estábamos alarmados porque unos decían que en los potreros de la ranchería Limón había aterrizado un objeto. Al principio yo no entendía qué querían decir con la palabra objeto, pero después lo supe, un platillo volador o un ovni, como les dicen ahora. Otro hecho muy inusual fue lo de las huellas. Aparecieron en la calle Sánchez Mármol, marcas como de patas de una gallina gigante de unos 20 centímetros, con 3 dedos al frente y como un espolón atrás. Eran de color amarillento y tenían como una especie de baba viscosa. Venían de ninguna parte, simplemente aparecían y se metían hasta las alcantarillas adentro de las casas, incluso en las sábanas de las camas. Ok, eso está muy extraño. Está cabrón, o sea, imagínate que salen a pasear ahí Crispin y su banda de monitos de Meoki con su velociraptor ahí encadenado y se les Sí. escapa, güey, y se te sube a la cama. No, De hecho, justamente se les quedó el apodo de los aliens gallina, güey, por la forma de las huellas. no, pero está cabrón Son los aliens que gallinas. hasta dentro de las casas haya habido huellas. De hecho, esta historia ya no la conocía, o sea, sí es algo nuevo para mí. Es un poquito underground para la punta del iceberg de todo esto de misterio y terror. Ujú. Pero en el ambiente ufológico es muy bien conocido. De hecho, por ahí en YouTube hay hasta varias investigaciones. Hay como una asociación civil que se dedica. Tiene un nombre bien chistoso porque hasta dice y casos extraños, algo así, el nombre de la asociación civil. Y tienen toda una investigación dedicada Vamos a hacer nuestra a eso. propia AC, se va a llamar Noches de Terror, Investigaciones Paranormales y de Fenómenos Inexplicables AC. Y llame ya. Pero bueno, la gente decía que unos extraños seres con forma de insectos. La gente decía que eran unos extraños seres con forma de insectos. Otros decían que de reptiles.
habían bajado de una nave metálica de color gris que había aterrizado detrás de la pista de la Fuerza Aérea, en los potreros de Limón. Había varios testigos y la gente estaba de verdad muy asustada. Como casi no somos chismosos los tabasqueños, ni los mexicanos en general, Eric, en bola que nos vamos a ver si era cierto. Al llegar solo encontramos un círculo de pastizal carbonizado como de 3 o 4 metros de diámetro. O sea, una madre... Bueno, no está... Bueno, No, o sea... es grande, pero no era es muy inmenso. grande. Es grande, pero no Era- inmenso. Era Como como el tamaño de un una... coche. Hubiera sido como una cápsula de escape, ¿no? De unos aliens. Ajá, O pues sea, como... sí, yo creo que 3-4 metros es como lo que mide un coche. Nada más, pues imagínense lo circular totalmente. Que de por sí el hecho ya es raro. ¿Qué chingados hace un círculo de 3 o 4 metros de diámetro carbonizado, no? Ajá. O sea, digo, en las rancherías y en los pastizales tienden a quemar para cultivar, Pero se va pero todo. no en círculos de Y se 3, va 4 metros de diámetro. Y dice, bueno, y con 3 patas redondas. También circulares, más pequeñas. Muchos decían que había animales quemados alrededor del sitio del aterrizaje, pero la verdad yo no vi ninguno. Se dijeron ¿Puedes muchas... repetir esas últimas 3 líneas? Es que como que se cortó un poquito tu internet. Ok, que además del círculo de pastizal carbonizado de Ajá. 3 o 4 metros de diámetro, que también habían marcas de 3 patas redondas y eran circulares, más pequeñas, y muchos decían que había animales quemados alrededor del sitio del aterrizaje, Ok. pero la verdad él no vio ninguno. Eso fue lo último. Se dijeron muchas cosas sobre ese caso, que si se trataba de marcianos, que si demonios salidos del infierno, que si... De hecho, dato curioso, porque no lo puse ahí, esta cuestión, esta teoría, esta posibilidad que existe de que fueran demonios salidos del infierno, muchas personas dicen que los mismos militares fueron los que empezaron a difundir esa historia, güey, como para apaciguar, como sabían que la gente digo, es una zona hasta cierto punto muy rural, Ajá. mucha gente es muy religiosa, mucha gente pues no es afín a temas de ciencia, ficción y así. Es que ese es el tema. Ese es el conflicto, el eterno conflicto que hay. A ver, ¿por qué sí puede ser verídico o plausible que existan los demonios, pero no que haya vida en otro planeta y hubieran venido? O sea, creo que hay muchísimas más posibilidades de que exista vida inteligente en otro planeta, que estén más avanzados que nosotros, a que haya diablitos que te hacen maldades en el infierno. Que te piquen la cola. Sí, sí. O sea, definitivamente. Eso es una tontería. Pero sí, bueno. sí, concuerdo totalmente, pero es una, o sea, se cuenta, ¿no? No, Ajá, no y me aparte consta, no lo son confirmo, tiempos. pero... Ajá, no es. No, una pero, historia güey, que- esta historia es del 73, güey, o sea, sí es Ajá. muy factible. La verdad es que en 50, casi 50 años sí han pasado muchas cosas, güey. Sí, pero en esos 50 años también ha cambiado mucho nuestra ideología. Entonces, por Pero eso. tendía más a ser la gente más católica. Ajá, exacto. Y sirvió perfectamente como una bomba de humo. Decir, fueron los diablos del demonio, ¿no? Para tratar de tapar que algo raro estaba pasando ahí, Ujú. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, bueno. sí. Que si eran demonios salidos del infierno, que si los militares acordonaron el área y estuvieron asegurando la zona del supuesto aterrizaje, quién sabe. Lo que sí sé es que en esa zona de Ciudad Pemex se siguieron viendo luces en el cielo durante mucho tiempo. De entrada se me hace raro que haya una base aérea en ese lugar. ¿Para qué? Nadie me ha sabido decir qué utilidad tiene. Bueno, pues posiblemente como aeropuerto de ovnis, güey, pero bueno, en esa base aérea han sucedido otros acontecimientos. Me acuerdo que un helicóptero de Pemex se estrelló, también por aquellos años, mientras despegaba de la base aérea. En ese accidente murieron compañeros míos. Obvio, nadie les echó la culpa a los extraterrestres. Para los accidentes, Pemex se pinta solo y no necesita chambelanes. Sí. No sé si... de hecho, este comentario me recordó a ya tiene un ratote, güey, no, ni me acuerdo el año, pero explotó la torre de Pemex. Ajá. No sé si te acuerdas. Sí, sí, me acuerdo. Me perfecto. recordó mucho a eso. No sé si creo en los ovnis o no. A pesar de lo que vi, pienso que se pudo tratar de algún experimento, no sé.
¿Para qué iban a venir desde tan lejos a Macuspana? Yo creo que querían conocer al peje, güey. A lo mejor Y este güey está interesante. Entonces, esa es la historia. Hasta aquí termina como tal mi redacción. Pero sí, sin dejar de comentar que a partir de estas leyendas, de estas historias, se empezó a rumorar también a base de que se cerró Ciudad Pemex por aquellos días. Se comenzó a rumorar que llegaron junto con los militares y los de la Fuerza Aérea unos hombres de negro, los describen como caucásicos, altos, serios, inexpresivos, con lentes, y que empezaron a interrogar a la gente. De hecho, se dice que desaparecieron algunos testigos o personas que se sabía que estaban ahí, por no decir los chismosos que luego fueron a contar qué había pasado. Se dice que los desaparecieron y que también estos hombres de negro estuvieron pidiendo o recogiendo fotos que supuestamente tomaron. Ajá. Porque sí hay fotos de las huellas, güey. Hay fotos de las huellas de unos estudiantes. Que aquí digo, ¿cómo le confías algo así a unos estudiantes de preparatoria? Pero al parecer y en las redacciones de la prensa se habla de que unos estudiantes de una preparatoria analizaron las muestras de estas huellas y obviamente no encontraron ningún resultado familiar con algún otro tipo de animal. Pero sí hay fotos de las huellas, güey. Hay fotos de las huellas. Y ya, les quisiera recomendar si quieren empaparse un poquito más de este tema, pero ya con un enfoque más, más creepy, más de me voy a espantar. Hay un video que se llama Aliens invaden Ciudad Pemex, de un canal que me gusta mucho, que lamentablemente ya no sube muchos videos, que se llama El Miedo Mismo MX. Es un canal que les recomiendo muchísimo. Y pues tienen ese video respecto a este tema. Entonces, ¿qué opinas, Eric? Pues está bastante curioso. O sea, el hecho de las huellas es lo que a mí más me saca de onda. O sea, que haya habido huellas incluso dentro de las casas. Pues quiere decir que no fue algo que sucediera rápido. Y que pues aparte ocurrió en un área grande. O sea, es lo curioso. Porque estamos acostumbrados a que todo este tipo de sucesos, de fenómenos donde se supone que aterriza algo o cae algo, pues queda en un área, se acordona esa área, se hace lo que se tenga que hacer y se acabó. Pero aquí estamos hablando de que hay evidencia como dispersa en un área grande, y eso es lo que lo hace curioso. Y más que nada que dices que hay fotos. O sea, regularmente sí. Las fotos de ovnis, pues pasa esto de que las toman con una papa que tenía cámara y, sí. y no son de buena definición. Pero ya aquí también esto da pie, que haya sido en un área grande, que haya sido pues no solo en el centro donde cayó el supuesto platillo volador, pues da pie a que haya muchas más evidencias y que ahí sigan. Digo, a pesar de que estos llamados hombres de negro hayan querido recolectar todas las pruebas, pues sabemos que siempre va a quedar algo ahí para analizarlo. Entonces, pues sí estaría bastante curioso poder ver esas fotos. Espero terminando el episodio poderlas ver, igual que se las. Y de hecho las dejo en Instagram. Ahí, ya las tengo en galería, güey, para subirlas a Instagram. Perfecto, pues entonces, si les parece bien, vamos a pasar con otro suceso bastante relevante en tierras mexicanas relacionadas con el fenómeno ovni, y este es el caso del piloto Carlos Antonio Santos Montiel. Es curioso, él relata que su avioneta fue escoltada por 3 ovnis. El sábado 3 de mayo de 1975, el piloto de aviación Carlos Antonio Santos Montiel regresaba de Zihuatanejo con su avioneta civil al aeropuerto de la Ciudad de México. El vuelo era normal y la meteorología se presentaba sin mayores problemas. Sin embargo, en un determinado momento, el capitán pudo advertir que en pocos segundos 2 ovnis circulares de unos 4 metros, que coinciden un poco con la descripción de la historia anterior, se situaron sobre cada una de sus alas, muy pegados al fuselaje de la avioneta, y seguidamente un tercer objeto se situó debajo de la panza del pequeño avión,
golpeándolo de forma que supuestamente dañó el tren de aterrizaje. En esos momentos, el capitán Santos, aterrado, por supuesto, comprobó que los 3 ovnis habían tomado el control de su nave, puesto que sus mandos no respondían. El piloto contactó con la torre de control del aeropuerto de la Ciudad de México, la cual en ese momento se encontraba a cargo del controlador aéreo Julio César Interian Díaz, para comunicarle el suceso y la pérdida de control sobre la nave, dándose la circunstancia de que el radar del aeropuerto detectó los 3 objetos, al tiempo que uno de 2 vuelos comerciales que mantenían visión directa con la avioneta confirmó a la torre de control que la avioneta que pilotaba el capitán Santos estaba rodeada de 3 objetos que no lograba identificar, tal como el capitán había informado anteriormente. Los ovnis no lo desviaron de su ruta, aunque sí actuaron influyendo sobre la velocidad y altura de la avioneta. Los extraños objetos aéreos, en un momento determinado, se separaron del avión en dirección hacia el volcán Popocatépetl, que en el postmortem creo que fue hace 2 meses, hablamos un poco de este tema. Decíamos ya que hasta hubo un clip, ¿no? Que nos censuró Televisa. Bueno, no lo censuró, pero nos desmonetizaron por eso, güey. Ajá, exacto, porque bueno, se dice que justo el volcán Popocatépetl es como un imán de este tipo de objetos. O sea, siempre hay actividad de este tipo de objetos que no se logran identificar alrededor de él. En palabras del capitán, estos objetos estuvieron escoltando la avioneta durante aproximadamente 18 minutos, que no es un periodo de tiempo nada corto. Una vez que las raras aeronaves se separaron de la avioneta, el capitán volvió a tener el control sobre la aeronave y después de reparar como pudo el tren de aterrizaje, el capitán Santos Montiel tocó finalmente la tierra del aeropuerto en la Ciudad de México. Carlos Antonio Santos Montiel fue tratado posteriormente en el centro médico del aeropuerto y no se le detectó ningún problema físico ni psíquico, ni mal de las alturas, nada. O sea, prácticamente él estaba totalmente bien y no sufrió de una crisis nerviosa, no se desmayó, no había indicios de que hubiera ocurrido algo con él. El señor tenía huevos de acero. Pues es que ¿qué haces en ese momento? O sea, Por eso, güey. No puedes perder el control en ese momento. O sea, no puedes perder más bien, no el control de la avioneta, sino el control de la situación. Porque pues está en riesgo tu vida y aparte creo que traía pasajeros. Es lo que no logré saber si había pasajeros en esta avioneta o iba simplemente el piloto. Pero volviendo al tema, la avioneta en cambio sí presentaba un daño en la panza, como si hubiera colisionado con un objeto duro. Actas del aeropuerto y documentación probatoria de que todo fue real y no hay verdades a medias es accesible hasta cierto punto, pues para la gente que puede llegar a tener acceso a estos documentos. O sea, estamos hablando de gente que trabaja en el medio aeroportuario y de este tipo de documentos. Ahí ellos sí pueden tener acceso a estos documentos donde se relata y son las pruebas de este incidente. Ahora, en este caso también están inmersos los hombres de negro y se supone que visitaron y amenazaron al capitán Santos. A los pocos días, el capitán Santos se dirigía a un canal de televisión para ser entrevistado sobre el caso. En este momento fue interceptado por 4 individuos vestidos de negro, los cuales le advirtieron que no hablara del incidente que había tenido con los 3 ovnis, amenazándole además con quitarle la vida en caso de que no obedeciera. En palabras del capitán, eran 4 individuos vestidos de negro, exactamente iguales, nórdicos, rubios y de gran estatura, que concuerdan perfecto con todos los rasgos que se tienen identificados de estos seres que ya hablamos un poquito de ellos en otro episodio. Y aquí surge una duda. ¿Pudiera ser que aquellos ovnis ayudaran al capitán en su vuelo a la Ciudad de México? El capitán dejó siempre muy claro que el incidente fue real y que quizás esos ovnis le habían salvado la vida aquel día al escoltar su vieja avioneta con más de 20 años y que justo un día antes había sido reparada.
O sea, había tenido un incidente mecánico y había tenido que estar en el taller. Lo que les voy a leer a continuación es una declaración textual del capitán. Lo que sí me gustaría dejar bien evidente es que mi reputación personal y profesional está a salvo gracias a los testimonios de los controladores aéreos. Ellos observaron a los 3 objetos en sus pantallas haciendo un viraje de 270 grados en un radio de acción muy reducida. Esto quiere decir que la manera en la que se posicionaron sobre él o en su alrededor no corresponde con las maniobras que puede hacer o podía hacer en ese momento cualquier aeronave conocida. Y aparte está el otro testimonio del otro vuelo comercial que logró ver también a los objetos pues alrededor de la avioneta. Entonces, pues prácticamente esta es la historia del capitán. Es también uno de los Está muy buena, güey. los casos bastante documentados. Fíjate que en comparación obviamente con temas paranormales de fantasmas, demonios, etcétera, como tú bien lo mencionas, yo en algún punto ni siquiera me pasaba por la mente el que me llamaran la atención los ovnis, los alienígenas, porque pues igual y estás tan enfocado en otras cosas que no te pones a pensar en ese tipo de cuestiones, pero ya cuando las empiezas a estudiar, las empiezas a cachar, te das cuenta de que inclusive hay relatos, hay documentos. O sea, creo que eso es algo que tiene a su favor el tema ufológico, que hay un chingo, güey, de documentos que soportan los hechos que te narran muchas historias. Puede ser mucho más documentable o las pruebas pueden ser mucho más sólidas que con un fenómeno paranormal. Porque hay radares que, como tú lo mencionaste ahorita, pueden cachar estos objetos. Hay ya cámaras, hay muchas cosas que lo hacen totalmente visible. No es muy común, igual por eso siento yo que no está perfectamente así bien documentado de miren, aquí tenemos a unos aliens saliendo de comer tacos de algún lado, pero lo cierto es que sí ya se han podido ver, güey. Y ya la verdad, el que no quiera a estas alturas de la vida y con la tecnología que tenemos y todo lo que hay hoy en día, no quiera creer y siga pensando que no existen, güey. Es porque es muy qué bueno cerrado. por ellos, pero eres muy cerrado. Sí, o sea, si nosotros estamos a punto, digo, en un lapso de tiempo bastante corto de poder mandar a los primeros humanos a Marte, que asegura que no haya civilizaciones más adelantadas a nosotros que ya nos estén visitando. ¿Por qué? Porque pues encontraron con alguna tecnología rastros de que aquí pasaba algo y vinieron a ver y ya nos encontraron nosotros. O una basurita espacial, güey, algo que encontraron por ahí. Ajá, de esas que casi no hay. Un cuerpo de esos que andan flotando por ahí sin rumbo en el espacio. Hay varios. Y le dieron sepultura, güey, ¿no? Sí, ese es el tema con esto de los ovnis, que lo hace bastante interesante, que la documentación ahí está. Casi siempre hay pruebas y casi siempre los testigos de las historias más impresionantes, como en este caso, es gente estudiada. O sea, no es o sea, me van a funar, va a sonar feo lo que voy a decir, pero no es el señor de rancho que atiende vacas todo el día y no pudo ir a la escuela el que les está diciendo es que vi algo que no sé qué es, porque pues tal vez para él sea difícil de comprender un modelo nuevo de avión, un globo meteorológico, pero estamos hablando de personas que estudiaron una carrera en base a esto, que se la viven el 60, el 80% de su tiempo laboral en el aire y que obviamente pues tienen una gran experiencia en el tema, los que son testigos y protagonistas de estas historias. Es lo que lo hace interesante. ¿Tú qué piensas de eso, Alex? Sí, concuerdo contigo y no te preocupes por lo de las funas. Aquí siempre se ha fomentado el hecho de que todas las opiniones y puntos de vista son válidas mientras sean con respeto, como ahorita lo estás diciendo. Y si eso a alguien no le parece, pues a estas alturas yo me puedo decir el lujo de váyanse a la chingada. Si no les parece, váyanse a buscar a otro lado. Aquí todo ha sido siempre con respeto
y si no les parece, pues ni modo. Es válida tu opinión, concuerdo con ella. Sí, o sea, ese es el tema, o sea, no es tratando de hacer menos a nadie. Sí, no, sino es que totalmente entendible. No es entendido en el tema. Muchas personas, incluyéndome, güey, yo también me cagaría si salgo y veo así una nave deslumbrándome que a lo mejor es del ejército, güey. Pero yo no soy ingeniero aeronáutico, güey, ¿no? O sea, yo no conozco esas cuestiones, soy ignorante en el tema. Como también lo puede ser el señor de ranchería, como también lo puede ser tú, como también lo puede ser tú, escucha, que está escuchando o viendo esto. Entonces, pero pues sí, es perfectamente. El tema aquí específicamente con esta historia y con la que viene después es que es gente involucrada en el medio aeronáutico, o sea, no les puede ser extraño. Es como si a nosotros nos preguntaran, oye, algo de unas luces, o sea, de este tipo de luces, de unos micrófonos, pues no podemos decir, sabes que no sé qué sea. Ese es el tema. Vamos a pasar con otro acontecimiento bastante raro, donde no están ligados tal cual ovnis, no hay una aparición específica, una visualización de un objeto volador no identificado, que es el nombre de los ovnis, pero sí tiene que ver con el fenómeno, con todo esto que envuelve a los extraterrestres que no se ha logrado entender, y también tiene que ver con gente involucrada en el medio aeronáutico. Esta es la breve historia de la abducción de Rafael Pacheco Pérez. El 21 de junio de 1976, el piloto Rafael Pacheco Pérez, un estudiante de vuelo de la Ciudad de México, se hallaba realizando sus prácticas alrededor de las 8 de la mañana, cuando de pronto pareció ser abducido por seres de otro planeta. Lo que ocurrió ese día fue completamente extraño, ya que el avión y el piloto desaparecieron durante casi una hora. Esto, por supuesto, hizo que sus compañeros e inclusive su instructor fueran en su búsqueda. Horas más tarde, uno de los instructores dijo que Rafael Pacheco se encontraba en una base aérea en Acapulco. El joven piloto, desconcertado, no sabía qué hacía en esa base en Acapulco. Lo más sorprendente de todo es que el aviador se encontraba de primera instancia en Texcoco, y la aeronave que el joven pilotaba tenía solo una velocidad crucero de entre 70, 80 y 120 nudos, motivo por el cual no había podido llegar tan rápido al aeropuerto de Acapulco. Además de que al revisarse el tanque de combustible de la aeronave, notaron que apenas había consumido aproximadamente un cuarto del combustible disponible, lo cual gente experta en la materia asegura que es imposible debido a la distancia que tuvo que recorrer. Pero lo más enigmático viene a continuación. Resulta que horas después de este insólito hecho, el controlador de tráfico aéreo del aeropuerto de Acapulco pudo escuchar la conversación que tuvo la torre de control y el piloto a través de la emisora del avión. Algunas de las cosas... aquí voy a poner un poquito de contexto. Se supone que este piloto fue abducido, y se dice esto porque en un punto, pues ya sabes que se tiene esta comunicación de avión, torre de control, tiene que estar en constante comunicación. Entonces, en un punto, el piloto, el estudiante, habla con la torre de control y les hace notar que no es él. O sea, que están hablando a través de él, pero que no es él quien está hablando. Entonces, pues aquí es donde comienza lo raro, y lo mejor de todo, lo que hace tan único este caso, es que la conversación está grabada. Ustedes pueden buscar un poquito de esta historia, o sea, pueden buscar Rafael Pacheco. Déjenme les doy el nombre completo, Rafael Pacheco Pérez. Si lo buscan así, se van a topar con videos. De hecho, por eso hablaba raro, porque andaba Pacheco. Es que ese es el tema. Qué bueno que lo dijiste. Habla bastante raro. Habla de una forma muy antinatural. Digamos, andaba haciendo honor al apellido. Es que no. O sea, yo te puedo decir que no. ¿Cómo te explico? Como que articula raro las palabras. ¿Te late si la escuchamos en el postmortem? Sí. Ya sí, como ganchito ahorita para que se jalen al postmortem, ¿los escuchas?
Sí, lo podemos escuchar allá. Va, Pero bueno, va. les dejo ese contexto de que no se escucha natural la manera en la que él se expresa. Entonces, algunas de las cosas que comentó el supuesto extraterrestre a través del cuerpo de Rafael Pacheco fueron estas. Él está hablando porque así se le ordena. Es decir, esta es su voz. Él está hablando, pero no por su propia voluntad. Lo utilizamos como micrófono. No importa mucho quiénes somos, ni de dónde venimos. Solo basta con que sepan que somos seres de este universo al que ustedes pertenecen. Nuestro planeta está a muchos años luz de ustedes. Nosotros somos físicamente igual a ustedes. Todas las razas del universo somos físicamente iguales. Finalizando con ustedes no están solos. Alfonso Salazar, quien es técnico en aviación, en una entrevista comentó que el controlador aéreo que estaba a cargo en ese momento hizo varias preguntas en español, alemán e inglés, a las que el supuesto extraterrestre que tenía el control del cuerpo de Rafael respondió perfectamente en el idioma que se le hizo la pregunta. Al aterrizar, Rafael Pacheco Pérez, ocurrió lo mismo que con el capitán de la historia anterior, se le realizaron estudios médicos en presencia de las autoridades aeronáuticas, quienes concluyeron que se encontraba clínicamente sano. Y pues esa es la otra breve historia, que no hay muchas notas al respecto, casi todas tienen la misma información. Lo que sí es que están los audios de la torre de control. Y te digo, están curiosos, están chidos. Muero por escuchar esos audios. Entonces, pues ya se la saben, lo vamos a escuchar allá en el postmortem, lo voy a conseguir. Porque digo, yo los vi en un video así de estos de hecho creo que era de Tercer Milenio el que yo encontré, de este Jaime Maussan. Pero voy a tratar de conseguir el puro audio de la torre de control. Sí, güey, si no nos desmonetizan el live. Sí. Sí. Pero y nadie hace nada. Es lo que iba a decir. Y nadie hace nada. Pero, entonces, pues volvemos a lo mismo. Esto es lo chido y lo interesante de estos temas, que hay evidencias. Y casi siempre tienen, pues, este tipo de sustentos. Entonces, que también un fenómeno curioso es que desde el año pasado han incrementado los reportes de avistamientos ovnis, que se puede deber a dos cosas. Hay dos grandes teorías de por qué pasó esto. Uno es que, pues, como la gente estaba encerrada en sus casas sin nada que hacer, tenían más tiempo de ver lo que estaba pasando alrededor. O sea, no era esto de que vas todo el tiempo en chinga y no ves lo que hay a tu alrededor. Y la otra es que, pues, como bien saben, Elon Musk se quiere apoderar del mundo. Y no es cierto. Una de las empresas de Elon, SpaceX, Starlink, ¿no? SpaceX tiene el proyecto Starlink, donde, pues, como apenas lo están llevando a cabo. Bueno, ¿qué es Starlink? Starlink es el internet, ¿no? Ajá, exacto. Starlink el internet satelital. Es una serie de satélites que van a estar dando vueltas por la Tierra con la finalidad de proveer internet decente en cualquier parte del mundo. O sea, no importa si tú estás en la cima de una montaña, pues que puedas tener... O en Tecámac. Que puedas tener un internet decente ahí. Entonces, pues al principio, cuando se comenzaron estos lanzamientos, había muchos reportes de gente que decía que veían ovnis, porque pues iban en formación, o sea, se lanzaban como en serie estos satélites. Obviamente tienen luces para que, pues, los puedan ir siguiendo, no choquen los aviones con ellos, este tipo de cosas. Y pues la gente creía que eran ovnis, pero pues ya después SpaceX trató como de hacer muy públicos sus lanzamientos y decían, tal día a tal hora en esa ciudad se va a ver la constelación de Starlink y todo. De hecho, aquí en México se vieron varios, ¿no? En Monterrey creo que fue que se vio. En Monterrey se vieron creo que 2 o 3 lanzamientos. Que ya andaban pensando, güey, que eran... sí, ¿no? Ya me acordé, güey. Ya andaban pensando que eran ovnis, güey. Ovnis se ven en Monterrey y no, güey, eran los satélites de Starlink, sí. Sí, me acuerdo. Entonces, pues esas son las dos cosas que podrían estar relacionadas con que hayan incrementado
en tiempos recientes los avistamientos ovnis. ¿Tú has visto algo recientemente, Alex? Lo que conté en un postmortem en el que estuvo Marcos, que pon tú hoy en la noche, o sea, bueno, obviamente ya pasó hoy en la noche, mi papá me dice, oye, güey, es que últimamente como que han estado cayendo cosas en la base aérea, güey. Pero como que es basura espacial porque se ve como caen o sea, cómo van cayendo como una estrella fugaz y de repente se desintegran. Y Ujú. yo como, ay, ¿cómo va a ser basura espacial? ¿No? Y al otro día me tuve que parar para ir, no me acuerdo a qué, fui a tu casa, creo que fui al odontólogo y veníamos en la camioneta, volteo así a la ventana, eran como las 7 de la mañana, cuando ya se ve la luna, pero ya hay luz en ese punto del día. Ujú. Y sí, güey, iba bajando así como una bolita, güey, pero nunca aterrizó, o sea, se desintegró en algún punto. Entonces creo que es lo más extraño que he visto últimamente. Bueno, y creo que respecto a temas ovnis y así en toda mi vida, güey. Posiblemente vi basura espacial, güey, y está bien chingón ver basura espacial, güey. O sea, la neta sí te deja pensando que podría haber sido. Ujú. Sí, el tema es que no le prestamos mucha atención al cielo. O sea, por lo menos yo en lo personal no, Sí, no, yo no lo hago tampoco. mucho. Y de por sí en la Ciudad de México, que es muy difícil ver el cielo, ya sea por edificios, por contaminación, ahorita porque están las nubes de que está lloviendo. Entonces sí es muy difícil en la Ciudad de México ver algo. Ajá. Que ahorita haciendo memoria, bueno, creo que ya he dicho muchas veces que yo trabajaba en el World Trade Center, en un piso relativamente Ah, alto. bueno, ahí sí puedes ver el cielo. Ajá. Una vez que no teníamos nada que hacer, nos quedamos viendo una luz rarita que alcanzamos a ver a lo lejos. Pero llegamos a la conclusión de que era un edificio. Es que estuvo bien extraño, porque era una luz así como súper potente, así, ¿sabes? Como cuando te lamparean con un espejo, con un cacho de Como aluminio. los francotiradores en los Ajá, videojuegos, ¿no? Que se ajá, alcanza a ver ahí el ajá. reflejo. Pero era algo grande, o sea, era algo que alcanzabas a percibir perfecto y se veía fijo, pero en algún punto lo vimos como moverse y fue lo que se nos hizo extraño. Pero después, mucho tiempo después, volvimos a verlo y ya sí nos dimos cuenta que era como un edificio. Lo extraño fue que alguna vez lo vimos moverse. Pero pues a lo mejor alguna grúa estaba colocando un Ajá. vidrio o Sí, sí, algo sí. así. Entonces, Sí, puede ser. Ahí ese... están señores jefes del World Trade Center, ya para que vean que le pagan a sus empleados por andar viendo lucecitas en la ventana. pues eso pasa cuando haces trabajar a la gente en sábado y no hay nada que hacer. Sí, Pero me bueno, confirmo, güey. esos son otros temas. Entonces, eso. Y te digo, bueno, ya lo he contado la vez de más pequeño, que no estoy seguro de si es cierto o lo aluciné, de que sí vi tal cual tal cual lo pintan, un platillo volador con lucecitas. Pero no estoy seguro. O sea, es un recuerdo vago que no te podría decir si fue real, si lo soñé o es de esos recuerdos ¿Y inventados. a ti te gustaría y te sientes preparado para toparte con un ovni, güey, realmente? O sea, Sí me gustaría. Sí me sí. gustaría. O Siento sea, que no. pero ¿estás de acuerdo? Tiene un costo, güey. Tiene un costo y el costo es que ya no vas a ver a la vida de la misma manera, güey. Sabes que hay algo más. Por más que la gente no te crea, por más que tú lo cuentes y digan, ah, pinche loco, tiene un costo y tú sabes, tú, Eric, sabes que lo que viste es real y Ujú. que no está solo, güey. Solos, perdón. Sí, a mí sí me gustaría verlo. Creo que lo podría controlar. O sea, no me espantaría. Tal vez sí me emocionaría demasiado. O me pondría hasta cierto punto nervioso. Pero no creo que me espantaría. Ok. Entonces, sí es una experiencia que me gustaría. Que gustaría tener. Pero es. No sé qué tan probable sea que te pase o no te pase. Pues tendrías que, yo siento que tener mucho contacto con el cielo, ya sea porque eres piloto, porque sueles acampar mucho. De hecho, mucha gente que acampa bueno, no acampa, o sea, van de caminata ahí Ujú. al Teposteco, hablan mucho que se encuentran con ovnis y bolas de fuego y
demás cosas extrañas. Entonces yo creo que uno de los factores más comunes para que puedas toparte con un ovni o ver algo extraño es tener contacto con el cielo. Pues no salimos de la casa, entonces. Sí, ahorita menos se puede. Pero bueno, ya para finalizar con este episodio, te late si puedo mandar un saludito a alguien. Adelante. Un escucha que nos estuvo pidiendo y que por tiempo y así ya no la habían podido saludar. Pero un saludito para Marley Calde. No sé si se pronuncia así, si no, Viviana Marlene. Muchas gracias por esperar este saludito. Gracias por escuchar. No sé si tengas algo más que decir, Eric. Que no se olviden de seguirnos en Facebook e Instagram como Noches de Terror MX. Invítenle sus tacos al Alex con el link de Anchor, que está en la descripción. Y únanse al grupo de escuchas de Noches de Terror en Facebook. Contesten las preguntas, por favor. Yo sé que cuesta trabajo a veces leer porque no nos importa, pero las pusimos más que nada por seguridad de ustedes. O sea, para saber que realmente la gente que se va a unir al grupo conozca el podcast, sepa que es, o sea, que vengan del podcast y no anden publicando pornografía ahí en el grupo y lo cierren, güey. Pero bueno. Entonces, ahora sí. No hay sin nada más que agregar. decir. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Bye. El sábado, de hecho. Bueno, sí, Bye. el sábado. Bye. Bye.